¿Cómo están? Muy buenas noches, tarde, viernes, todo el mundo debe andar en el Reven. Yo voy llegando de una película, ando cansado, me quiere dar gripa. Yo creo que por lo fuerte que ha estado la actividad en estos días, fui a ver una película, Un maravilloso día en la Tierra, muy bonita, se las recomiendo. La verdad es que es una especie de documental sobre la vida en la Tierra, espléndido, las imágenes son maravillosas. Y pueden ver un adelanto del debate ahí, cuando vean nacer a las iguanas de la isla Galápagos. Van a ver ahí cómo luchan por la vida con las serpientes. Así va a estar el domingo, una bola de serpientes contra López Obrador, todos contra López Obrador. A ver, el día de ayer a la Cámara de Diputados aprobó desaparecer el fuero. Ha festinado Fox, ha festinado Meade, que dice que es su iniciativa, los medios, por supuesto. Hoy en la mañana puse los pasquines, más pasquines, son los que más celebran. Además, Milenio diciendo que ya desapareció el fuero, mintiendo, porque el proceso es: aprueba Cámara de Diputados, luego va a la Cámara de Senadores, y como es una reforma constitucional, implica la mitad más uno de los congresos locales que van a aprobar también esa iniciativa, en una moribunda legislatura que ya formalmente termina el último día de agosto, pero sus sesiones terminan el 30 de abril, o sea, en 10 días más. El Senado puede aprobar, se aprobó lo de la Ley de Seguridad Interior en 2 días a pesar de la presión. Aquí no hay presión, al contrario, la gente está de acuerdo en que se quite el fuero, no se da cuenta que va en contra de su interés. Vamos explicándolo. El 5 de marzo de 2013, están oyendo bien, 5 de marzo de 2013, esa misma Cámara de Diputados quitó el fuero a senadores y a diputados federales, y por lo tanto pues, un llamado para los congresos locales. El PRI se opuso, metió toda la presión para que no se quitara el fuero al presidente de la República, porque implicaba quitarle el fuero a Enrique Peña Nieto. Ninguna ley es retroactiva, y Peña podría argumentar que él fue elegido en un momento en que el presidente tenía fuero y que esa reforma constitucional no se podía aprobar en su agravio, pero era meterse a litigar en una campaña que han hecho de la desaparición del fuero, de que eso da impunidad. Entonces era una batalla perdida políticamente, aunque legalmente tuviera razón, y por ello el PRI se empeñó en que el presidente conservara el fuero. Se aprobó en la Cámara de Diputados, se envió a la Cámara de Senadores, como está pasando en este momento, y ahí los senadores dijeron, hubo Corral, por ejemplo, senadores del PAN, también de la izquierda, por supuesto, dijeron quitamos el fuero, pero todos, el presidente incluido. Y el PRI ahí no cedió nada. Dijo, de ninguna manera no lo vamos a aceptar, y no se aprobó finalmente la iniciativa de ley y terminó en nada. Como puede terminar esta, por cierto. Ahora, la gente celebra esta decisión que el PRI y el PAN toman con el PRD, y Morena, pues ahí subordinándose a la posición que López Obrador ha mantenido, y que yo quiero pensar que es una posición de López Obrador pragmática, porque él sabe que es una batalla perdida, sabe que oponerse a ella le implicará un costo político, le queda claro que no se está entendiendo la situación entre la población, y por lo tanto simplemente no le opone resistencia al retiro del fuero, aunque es peligrosísimo. Es peligrosísimo primero porque el propio López Obrador, con su carrera política, es un ejemplo de para qué sirve el fuero. Él tenía fuero como jefe de gobierno, le inventó un delito el gobierno de Vicente Fox Quesada cuando era presidente para sacarlo de la carrera presidencial. Dijo que no había respetado un amparo, era una patraña, lo desaforaron, ¿no? Llegaron a tal nivel de presión que fueron a la Cámara de Diputados, y es uno de los momentos más grandes que Andrés Manuel haya tenido, la defensa que hizo en la Cámara de Diputados, la argumentación política, el valor, la determinación, el coraje, la claridad, fue verdaderamente brillante. Millones, sin exagerar, millones de personas apoyaron en la movilización de que no fuera desaforado, y a pesar de eso, el PRI y el PAN
le quitaron el fuero y prepararon el camino para enviarlo a la cárcel, destituirlo de la jefatura de gobierno y enviarlo a la cárcel para sacarlo de la carrera presidencial de 2006 que se veía imparable. El fuero permitió lo que quienes diseñaron el fuero pensaron, que si tú eres acusado judicialmente de algún delito y es en realidad con intención política de hacerte pedazos, la discusión en el Congreso de si efectivamente eres responsable o no, cuando te quitan el fuero, le permite ver a la población si hay una intención política, una intencionalidad política, que fue el caso de López Obrador. Y al quitarte el fuero, no estás impune con el fuero nunca, te lo quitan y quedas a disposición de la autoridad. Si la gente siente que eres culpable, que eres responsable, el caso Bejarano, por ejemplo, nadie mueve un dedo y te vas a la cárcel. Bejarano se fue casi un año a la cárcel, después de ser desaforado. No fue el caso de López Obrador, la presión popular continuó y el gobierno de Fox ya no se atrevió a dar el siguiente paso, que era meterlo a la cárcel. De hecho, Gabriela Cuevas, que hoy está con nosotros, fue a pagar la fianza para que Andrés Manuel no fuera detenido. Y se zanjó el problema formalmente, nunca lo destituyeron de jefe de gobierno, si fue desaforado, y a partir de ahí pues inició en realidad la carrera a la presidencia, que en 2006 y le hicieron fraude. O sea, el fuero pues es muy importante. Si tú eres un diputado opositor frente a Peña, frente al usurpador de Calderón, y no tienes ningún fuero, tú vas a una discusión de la Cámara importantísima, y en el camino te chocan y dicen que tú los chocaste y te llevan detenido y te tienen detenido en un proceso días o meses o lo que sea, dependiendo de la interés político de en cuántas sesiones no estés, o te pueden acusar de acoso sexual, por ejemplo, te pueden inventar el delito que les dé la gana, como inventa siempre este gobierno en contra de los opositores, y tranquilamente quitarte de la discusión. Hay gente torpemente dice, el que nada debe, nada teme. Ese no es el tema, hombre. Es no entender cómo funciona este sistema político que prefabrica delitos, que inventa. Léanse la novela de Jorge Volpi sobre Israel Vallarta y Florence Cassés, donde demuestra con absoluta nitidez, no si son inocentes o culpables, esa no es la discusión, sino demuestra con absoluta nitidez que se fabricaron los delitos en contra de estas dos personas y de familiares de Israel Vallarta, que se mintió, que se construyó toda una situación para hacerlos responsables, como le pasa al 90% de la gente que está en las cárceles, que es inocente, que regularmente es pobre y que acaba siendo torturada y acusada, robada por los abogados y acusada de delitos que no cometió. A quienes tienen una oposición política sólida, pues claro que le pueden inventar cualquier cantidad de delitos y quitarlos del camino. Imagínate lo que sería que siendo legislador, que estás en la oposición, que estás criticando, que estás enfrentando, que estás haciendo tu labor de contrapeso del Poder Ejecutivo, y bueno, pues te inventan desde la Procuraduría, que depende del Poder Ejecutivo, el delito que les dé la gana, y te meten a la cárcel y se acabó la discusión. El fuero no es cierto que sea el que da la impunidad. Lo que da la impunidad es la red de complicidades, lo he comentado cualquier cantidad de veces. Miren, hay 2.445, me parece, alcaldes en el país, 2.445, ninguno tiene fuero. Muchísimos de ellos son corruptos. Me acuerdo de Nayarit, del que robaba poquito, que decía, Layito, ¿no? Documentado, él mismo decía, robó poquito, nunca lo metieron a la cárcel, no tenía fuero. Sigue libre, no tiene fuero. Ningún alcalde del país tiene fuero, ningún delegado del Distrito Federal tiene fuero. Y a pesar de las tropelías que hayan hecho, no los meten a la cárcel. Porque no es el fuero, es la red de complicidades lo que genera la impunidad. Lozoya Talman, el exdirector de Telmex, vinculado al escándalo de corrupción Odebrecht, que recibió dinero de esta compañía brasileña para apoyar la campaña de Enrique Peña Nieto, bueno, quitaron al fiscal, mejor que a él. Acaban de sancionar a un trabajador de Pemex que dio elementos sobre este caso, lo corrieron y Lozoya sigue libre, no tiene fuero. Esta Gordillo, un montón de tiempo no la tocaron y la mayor parte del tiempo no tenía fuero, hombre. No es el fuero el que da
la impunidad, pero como a la gente le han metido, está muy indignada por el nivel de deterioro y han hecho del Congreso el espacio ideal de nuestro de la política. Hay argumentos también, por supuesto, para ello. La mayoría de legisladores son traidores al pueblo, pero han, sobre sus elevados sueldos, sobre una serie de canonjías, y han metido el fuero. Y ahí la gente dice, no, todos iguales y todos, no, y no se da cuenta que, pues que el fuero no cuida el cuero, ¿no? Pues meten un tiro y ahí el fuero no sirve para nada, que se lo pregunten a Belisario Domínguez y una larga lista de legisladores que han sido asesinados hasta la actualidad, inclusive algunos por estar en la oposición, otros por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pero sí te permite que no sea tan fácil políticamente deshacerse de ti con una falsa acusación. Iturbide metió a la cárcel, lo he compartido insistentemente, a 100 de 150 diputados del primer Congreso mexicano porque plantearon que la monarquía era un error y que mejor debería instaurarse la república, y él simplemente los metió a la cárcel y se acabó, ni siquiera les inventó un delito. A partir de ese momento se creó la figura del fuero, que no es una figura solo en México, sino es una figura de la mayoría de parlamentos del mundo. La mayoría tienen fuero y se requiere de un proceso de desafuero para proceder penalmente, pues, caso del presidente de Estados Unidos. Y a pesar de ese fuero, pues no estás impune, o sea, inclusive no estás inmune de la posibilidad de una patraña política para quitarte el camino, como fue el caso de Dilma Rousseff en Brasil. No es cierto que ha sido corrupta, Congreso mayoritariamente corrupto la destituye, la desafora, la destituye, ahí está, no está en la cárcel. A Lula sí lo meten a la cárcel después de dos periodos que han pasado, que han transcurrido después de su gobierno. Le inventan un delito y para que no pueda regresar a la presidencia, no tiene fuero, pues lo meten a la cárcel. Ese es el riesgo de quien está haciendo una labor de oposición y que no tiene fuero. La mayoría, además, yo llevo 6 años luchando sin fuero y solo tuve 3 años fuero en toda mi vida, tengo 58 y he luchado todo el tiempo en condiciones muy adversas. A mí nadie me tiene que decir que estamos buscando el fuero por el... No, o sea, pues toda la vida se ha luchado sin fuero y se seguirá luchando en esa condición si quitan el fuero, pero es una irresponsabilidad, porque además a quien le va a afectar es al presidente López Obrador. Hombre, Andrés Manuel va a ganar, no se ve cómo lo puedan detener. Yo creo que lo del domingo pues, es importante el debate, pero a la vez no lo es. La gente está muy clara, es evidente que van a ir todos rabiosos contra él. Él se ha preparado, el Milenio demostró que se ha preparado para esa situación y va a seguir creciendo porque la indignación de la gente es muy grande, porque los agravios son enormes. Yo, ahora que estoy en Iztapalapa recorriendo abajo con la gente, o sea, los niveles, no de pobreza, de barbarie sobre el pueblo son brutales, o sea, verdaderamente indignantes. Entonces, no van a poder detenerlo. O sea, ya lo dijo Castañeda, el independiente Castañeda, que Anaya y ellos están pensando, el Frente, el PRD, no Álvarez y Casa, de hacer un frente con el PRI para detener a López Obrador. Están desesperados, ni así van a poder, se acabarían de quitar la máscara, y quedaría muy claro lo que Andrés Manuel ha insistido, de que está la mafia del poder, como le dijo a esta Azucena Airasti, que es una de las que va a estar, de las 7 que va a estar en contra de él el próximo domingo. Cuando dijo, entonces el único que no está en la mafia del poder es usted, pues fíjate que sí, pues porque así es, está todos los campos perfectamente delimitados. Y ahí la gente no se da cuenta que al quitar el fuero se está quitando una protección, el pueblo, porque le está quitando la protección a sus mejores hombres y a sus mejores mujeres. Le está quitando un respaldo muy importante que quienes luchan desde los espacios de gobierno y desde los espacios de representación popular contra la injusticia, contra la desigualdad, contra la corrupción, los dejas a pecho descubierto. Los mandas a la primera línea de fuego a pecho descubierto.
porque la gente finalmente pues, participa o no participa, entra o no entra. No es cierto que estemos en unas condiciones de igualdad en ese sentido. Pues, lo que Andrés Manuel se arriesga, lo que da de su vida, el esfuerzo que realiza, pues es verdaderamente, no lo está haciendo otra gente en el país, no lo está haciendo nadie más en el país. O sea, yo, ahora que se ha intensificado esta campaña a ras de tierra, pues sí, el esfuerzo es muy grande, muy grande. Claro, es mucho más, yo se los digo, falta todavía mucho de la campaña, es mucho más fuerte es el esfuerzo de casa por casa que las asambleas. Las asambleas, por alguna razón, te alimenta, te fortalece, te motiva, y el casa por casa también, pero la energía que te exige es mucho mayor, es muy, muy grande. Entonces, cada recorrido es un esfuerzo grande. Yo podría hacerme 3, 4 asambleas al día y creo que acabaría menos cansado que con esta campaña así de contacto uno por uno con la gente. Es muy positivo, es muy poderoso. Yo salgo muy motivado. Hoy en la mañana Puente Blanco estuvo verdaderamente muy bello en algunos momentos, muy motivante, pero sí te absorbe mucha energía. En fin, que el tema central del que estamos hablando es la historia de nuestro país. En el siglo XIX el Congreso fue importantísimo, siempre, y había presidentes que disolvían el Congreso, lo disolvían en una posición de autoritarismo y dictatorial absoluto, porque el Congreso en el siglo XIX fue muy fuerte, muy de contrapeso, muy beligerante hacia los presidentes y hacia sus posiciones, dificultándoles el gobierno, inclusive algunas veces no solo de contrapeso. En el siglo XX, en la época de la Revolución, el Congreso fue muy fuerte también, y luego se fue dominando por el Ejecutivo hasta llegar a los niveles que alcanzó de absoluto servilismo. Se vino el 1997 el quiebre que abrió el paso a la alternancia en el 2000 con Fox, cuando por primera vez toda la oposición en su conjunto tuvo mayoría en la Cámara y generó entonces una posición de contrapeso importante, aunque la oposición pues, acabó dividiéndose. Pero le abrió el camino a Fox, entre otras cosas, para la presidencia en el 2000. Y a partir de ese momento, el Congreso Estado sigue dominado por el Ejecutivo. Fox no tuvo un problema en general con el Congreso. Le aprobó todo lo que quiso. Y Calderón, a pesar de que usurpaba la presidencia, tenía en el Congreso, sobre todo en el segundo trienio, que a mí me tocó estar ahí, una oposición durísima a su gobierno usurpador, pero el PRI, en alianza con el PAN, le ayudó a sacar prácticamente todas las cosas que Calderón quiso. Entonces, para decirlo claro, si teniendo fuero los legisladores no se enfrentan al poder, sin fuero menos. Sin fuero se saben absolutamente desprotegidos y ante el temor de ir a la cárcel o de sufrir alguna represalia política, pues acabarán todavía más subordinados al Ejecutivo, y ese que la gente quisiera que fuera un órgano de representación del pueblo, al quitarle esa defensa, pues todavía lo deja más vulnerable. Pues es una decisión de la agenda de la derecha, no es una decisión que favorezca al pueblo. 15 estados de la República han quitado el fuero, y díganme qué diputado corrupto de los diputados locales ha sido procesado. Ni uno, ni uno. Y 15 estados ya de la República no tienen fuero. Yo le di un llegue hoy, a mí no le tengo ninguna confianza a Kumamoto, es un joven despolitizador que ha sido muy hábil para ganar primero la diputación y ahora perfilarse hacia el Senado, pero el tipo es de la escuela de Denise Dresser, que algunos se hacen bolas y piensan que es gente, como traen el discurso ese, que es muy fácil montarse en él, hombre. Si yo fuera un farsante, me montaría en el discurso contra los partidos, contra los políticos, contra toda esta situación que es un discurso despolitizador, porque meter al mismo paquete, yo me lo encuentro, ese discurso está exitoso, vivo y fortísimo en la gente, en la mente de la gente. Oye, todos son iguales. A ver, reflexiona, cabrón. Reflexiona, dime, Andrés Manuel, qué cosas ha hecho mal. La gente pobre en Iztapalapa es lo primero con lo que te recibe.
todos son iguales. A ver, dime Andrés Manuel que no ha cumplido. Bueno, no, él no, pero... bueno, entonces, ¿por qué metes a todos en el mismo paquete? A mí tampoco, si no me conoces, búscale, investígale. No puedes decir, a mí me ofende si me dices que soy igual que Peña, o sea, no tengo nada en común con él. Entonces, es una despolitización muy grande que tiene una raíz de razón en la descomposición del sistema político, pero como yo le dije el otro día a una señora muy beligerante, dije, a ver, tú dices que venimos en campaña, que no sé qué, si vienes antes ni caso te hacen, ¿no? Pero yo no te vi a ti en la lucha contra la reforma laboral, yo no te vi a ti en la lucha contra la entrega del petróleo, yo no te vi a ti en la lucha contra la ley de seguridad interior, cosas gravísimas en contra del pueblo y no moviste un dedo. Yo sí estuve en esas luchas y yo no te reclamo que no hayas estado en ellas. No te reclamo que no te haya visto participando en defensa del pueblo, no te reclamo que no estés comprometida en salvar a la nación. Todo el mundo está en la terapia, es inaguantable, todos son iguales, todos son corruptos, pero no hay una determinación de tomar el destino en sus manos, porque además cuando presionas y obligas a la reflexión, entonces se van a la otra posición. Bueno, pero no nos van a traicionar. Entonces, no, cabrones, traicionan y se van. No, ya se acabó. Vamos haciendo nosotros un proceso de cambio, vamos tomando el poder en nuestras manos y vamos superando esa posición de súbditos que tenemos frente al poder, que lo alucinamos por un lado, pero nos subordinamos por otro, frente a todo tipo de poder, por modesto que sea. Pues eso tiene que acabar. Nosotros tenemos que asumir una actitud de hombres y mujeres libres de igualdad de condiciones, y eso nos permitiría que no es la rabia, que no es el hígado el que nos mueva. Sí, que les quiten el fuero, todos iguales, qué bueno, que la chingada. O sea, que es pura eso, el hígado, y no el estar razonando sobre cómo construir un sistema político, porque más están haciendo parches y quites el fuero. Y luego te das cuenta que eso no quita la impunidad, y ¿qué sigue? Desaparece el Congreso, ¿no? O sea, puras necedades, puro absurdo lo que se está planteando en realidad. Y lo que requerimos es que cambiemos las cosas de fondo, este sistema económico, viendo esta película hoy, lo maravilloso que es la vida en el planeta, lo fuerte que es la lucha por la vida. Y este sistema arrasando todo, de eso no sale nada, pero este sistema económico arrasando bosques, envenenando el agua, envenenando la tierra, envenenando el aire, matando la vida, matando flora, matando fauna, matando pueblos, avasallando poblaciones. Está haciendo Trump con Siria, es verdaderamente criminal y miserable, genocida. Por el interés del dinero y de la acumulación de dinero, es verdaderamente absurdo, porque además, reitero, por más que acumule, no se lo gasta, es absurdo, es verdaderamente absurdo. Si los sueldos de los diputados y senadores es escandaloso, lo que tienen los 16 que concentran 143 mil millones de dólares, 16 concentran 143 mil millones de dólares, y no veo que le indigne a la gente. No veo que le indigne que Slim tenga 73 mil millones de dólares y que quiera todavía los 7 mil millones del aeropuerto. Lo ven con admiración. Un saqueador, un genocida, un prestanombres de Carlos Salinas, y lo ven con admiración. O sea, es el dios dinero, es el que domina, y es un dios destructivo, voraz, brutal, que va contra la vida, contra la humanidad, contra el planeta. No exagero, está a la vista de todos. Entonces, tenemos que cambiar ese sistema, y eso no se cambia con quitar el fuero. No, eso es verdaderamente ridículo, ¿no? Es una decisión, reitero, de la gente de la derecha que ha logrado imponerla. Pueden lograr también que quiten los pluris, pueden lograr también que quiten el financiamiento a los partidos políticos, y todo eso no tendrá ni una sola repercusión positiva sobre el pueblo, ni una sola. Los reto a que me digan, me demuestren, me acrediten en qué beneficia eso a la gente. Y reitero, hoy el Kumamoto, despolitizador, planteando que es un avance en la lucha contra la impunidad, está diciendo mamadas. De los 15 estados que reitero,
han quitado el fuero a los diputados locales, no ha desaparecido la impunidad ni de los gobernadores, ni de los diputados locales, ni de los alcaldes que no han tenido nunca fuero. Sigue el deterioro a todo lo que da y la impunidad perfectamente instaurada, porque tienes que desarticular este sistema político, pero sobre todo este sistema económico, donde la acumulación de la riqueza es el motor fundamental. Ahí están mis argumentos, podría más meterme en otros, toda la discusión técnica, jurídica de la importancia del fuero en los procesos, como nuestros legisladores en el siglo XIX decidieron separar la esfera de lo jurídico y de lo político, y al meter el fuero, efectivamente lo que hacen es que la discusión política sea transparente y clara hacia la gente, y que haya, por lo tanto, la posibilidad de que te defiendas de cara a la nación y se vea si hay una intencionalidad política en la denuncia que hay en tu contra, o si eres un delincuente y simplemente tienes que pagar por tu responsabilidad. Eso queda a la vista siempre en la discusión en el momento en que te quitan el fuero. Pongo dos ejemplos, ya puse el del López Obrador, pongo el de Godoy Toscano, que a mí me tocó vivirlo de cerca. Se le desaforó, primero no pudo tomar protesta porque estaba acusado de vínculos con el narco, lo metieron a escondidas a la Cámara, apoyando PRI y PRD, le tomaron protesta, y después de una presión enorme de los medios, le quitaron el fuero. Yo voté en contra de que se le quitara el fuero. Quedó ahí la impresión de que sí era un tipo vinculado al narco, porque nadie lo defendió, él no estuvo en su defensa, él se dio a la fuga, lo dejaron ir. García Luna, en un acuerdo que ahí hicieron, lo dejaron ir, es evidente, pero quedaron las dos posiciones, la de Andrés Manuel, que era inocente, que era una patraña, que su defensa permitió que la gente lo apoyara, y la de este hombre que simplemente nadie sabe en este momento, desde el momento que salió de la Cámara a escondidas como entró también, nadie ha sabido nunca más qué sucedió con él. Y queda acreditado que no es el fuero el que da la impunidad. Reitero, Bejarano fue a la cárcel, Godoy Toscano lo dejaron ir las autoridades, pero fue desaforado. Hubo otro del PRI que quiso tener fuero y no pudo tomar protesta. De Tomos allá anda impune porque está cubierto por la red de impunidad de los vinculados a César Duarte en Chihuahua. O sea, exgobernadores que no tienen fuero, y que César Duarte mismo, que no tiene fuero, hay todos los procesos penales en su contra, y el gobierno se ha negado a pedir la extradición del mismo. Y gente que no tiene fuero y que ha sido opositor y que ha tenido que irse a exiliar, como Napoleón Gómez Urrutia, y que por más que el gobierno ha querido extraditarlo, no ha podido porque no tiene razón legal de sus acusaciones y de las patrañas que está inventando. No es lo mismo aquí en México inventar delitos y joderte que tener que demostrar ante otro Estado que lo que estás diciendo efectivamente tiene un sustento legal, que las acusaciones son firmes. Al no poder demostrarlas, no te dan la extradición. Donde tiene elementos con los que los gobernadores no se aplica porque hay complicidad y ya no tienen fuero, y donde, reitero, desde hace 18 años han querido extraditar a Napoleón Gómez Urrutia, no han podido porque están mintiendo sobre las acusaciones que sobre él han enderezado. Así veo yo las cosas. Reitero que es un error grande aprobar, festejar, alentar la desaparición del fuero. Yo ya había dicho que como diputado, si Andrés Manuel enviaba una iniciativa para quitar el fuero, me iba a plantar diciéndole: presidente López Obrador, estás equivocado, iba a hacer el debate, iba a dar argumentos, iba a plantear las razones, y en su momento habría votado en contra, pero parece que ya ni siquiera tocará, y que me seré si gano, y todo indica que así será. Está muy bien el proceso de campaña en Iztapalapa, nos tocará llegar sin fuero a la Cámara de Diputados. Con el presidente López Obrador, represalias del tipo que les digo no habrá, pero no es él, sino va a ser el Poder Judicial totalmente subordinado al PRI y al sistema político corrompido el que va a inventarnos delitos y van a tratar quitarnos a la mala de las responsabilidades que el pueblo nos dio al tiempo.